Bueno, y así puestos de pie, vamos a honrar la preciosa palabra. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Esto quiere decir que hoy se puede manifestar más intensamente Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo, pero diferentes manifestaciones. Y hoy se quiere manifestar mucho en ti. ¿Por qué? Dice que si honramos su palabra, va a venir y a hacer morada. Te conviertes en el templo. Un templo es una casa, una habitación. La habitación de Dios se llena. Y cuando se llena la habitación de Dios, la gloria de Dios va a brillar en tu vida. La gente sabrá que tú eres un hijo de Dios porque habita Él y tú habitas en Él. Amén. Así es de que dígale: Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, honraré tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida va a transformarse por tu preciosa palabra. Amén. Un aplauso a la palabra. Muy bien. ¿Qué le parece si toma su lugar? He estado hablando sobre cómo conocer los tiempos, aprender a conocer los tiempos y cómo poder entender qué hacer en los tiempos. Los hijos de Isaacar, dice la Biblia, que conocían los tiempos y sabían qué hacer. Y también dice que ellos iban a compartir a sus hermanos de lo que son los tiempos y lo que tenían que hacer. El día de hoy tenemos que aprender algo que hacer. Amén. ¿Qué vamos a aprender? A ver, ¿qué vamos? Entonces, me encantaría que nosotros pudiéramos ver Hebreos capítulo 12, versículo 9, porque vamos a entender tiempos y saber qué tenemos que hacer en este tiempo. Dice Hebreos 12, 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, no sé de qué año seas tú, pero antes los papás sí daban varita. Y nosotros los honrábamos, aprendíamos a obedecerlos, a honrarlos, si no, la chancla voladora. Y allá era como un boomerang, ¿verdad? Pegaba la chancla y regresaba. Pero honrábamos a los papás, nos enseñaban. Y luego dice: ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí me está diciendo que hay un Padre de los Espíritus. Cuando está hablando de Padre de los Espíritus es que hay un inicio. Todos los espíritus han nacido del Padre. Entonces hay ángeles que son espíritus, pero también hay ángeles caídos, también hay ángeles que están en un juicio de Dios que se llaman demonios y siguen siendo espíritus. Pero la Escritura dice que a nosotros nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestro espíritu, cuando viene el Señor Jesús, vivifica tu espíritu. También somos espíritus. Entonces hay un inicio, un Padre de los espíritus. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un inicio, tenemos que ver muy bien esto. Porque dice que si obedecemos, viviremos. Si no obedecemos, no podremos tener esa vida zoe de Dios. Esta palabra vida es zoe o es la vida de Dios. No es simplemente vivir así, nada más emocionalmente, almáticamente. Es la vida de Dios en tu vida, en la mía. Amén. Así es de que quiero ahora que me acompañen a leer Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos capítulo 8, 29 y 30. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora, yo quiero que aprendamos ahorita tiempos y que aprendamos qué hacer en estos tiempos. Aquí aparecen 5 palabras muy importantes que tenemos que ver hoy. Dice que a los que conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser hijos conforme a la imagen de su Hijo, que es el primogénito. Entonces, estamos viendo 4 tiempos, 5 cosas importantes o palabras importantes que vamos a ver y un propósito. Ahora, vea por favor que dice, porque los que antes conoció. Esta palabra conocer es preginosco. Quiere decir conocer en el inicio, en la formación, y quiero decirte que a lo mejor tú te acuerdas de tu familia, donde tú naciste y todo eso, pero tú eres espíritu y naciste desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice a los que antes, y la palabra aquí es antes, es pasado. Y luego dice también los predestinó. Predestinar es antes de llegar a tu destino. Entonces hoy quiero que veamos cómo poder llegar a nuestro destino. Tenemos un inicio y tenemos un destino. Hemos salido de un lugar y tenemos que llegar a otro lugar. Pero tu destino puede ser desviado. Ahora, tú has recibido a Jesús en tu corazón, Dios te ha hecho hijo y hay muchos errores que cometemos y eso te desvía del destino. Puedes llegar a tu destino, a la eternidad, pero todo hechos pedazos. Y el día de hoy tenemos que ser como los hijos de Isaacar, conocer los tiempos y saber qué hacer. Amén. ¿Y por qué primero nos conoció? Porque Él nos creó espíritu y nos enseñó algo. Pero no solamente eso, sino que nos habló de un destino. ¿Para qué? El propósito es para que lleguemos a ser conforme con la forma de hijo, a la imagen del hijo, que es el primogénito. Antes era el unigénito, pero eso vino Jesús para ser el primogénito. Y luego dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces yo quisiera que viéramos algo muy importante. Aquí me está hablando del pasado. Les vuelvo a decir que son 4 tiempos. El pasado. El pasado, Dios creó tu espíritu antes de que tú vinieras aquí a la tierra. Y ahorita vemos los versículos. Pero no solamente te creó como espíritu. Él también dice que te predestinó. Y Él quiere que tú hoy entiendas cuál es tu destino. Entonces, ¿por qué todos no van a llegar al destino? Porque no aprendieron del Padre en este momento, del pasado. Entonces, aquí estamos viendo el pasado. Voy a ponerlo aquí. Pasado. Voy a correr un poquito más para que lo vea. Acuérdese del pasado. Pero luego dice que nos llamó. Y esto es el presente. Ahorita vemos versículos para ver el presente. Todos los que están en este lugar tienen un llamamiento. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos están reaccionando. Pero gracias a Dios que están conectados o que han venido para reaccionar a un llamado. Tú tienes un llamado que Dios puso desde el inicio
de que tú existes. Y tú existes antes de que la tierra existiera. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Pero este es el presente. Entonces, en el futuro tú no tenías ese cuerpo que tienes. Eras espíritu. Aquí ya tienes un cuerpo. Es el presente. Pero parte del presente y parte del futuro próximo es justificado. Y es donde yo hoy me voy a centrar mucho más. Futuro próximo, justificado. Tienes que entender tu llamado y hoy tenemos que accionar algo para este momento. Este es el futuro próximo. Amén. Hoy tenemos que asegurarnos de ser justificados. Amén, amén. Ahora, no solamente esto. Tenemos que ver que nuestro destino es la eternidad. Y dice a los que llamó y a los que justificó, Dios los glorificó. Y esta es la eternidad. ¿Qué va a pasar en la eternidad? Vamos a tener una forma, una imagen conforme al Hijo de Dios. Por eso el día de hoy tenemos que definir nuestros tiempos y saber qué vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros estábamos antes del mundo, el Padre estuvo compartiendo, hablando, enseñando a tu espíritu. No solamente te conoció o te creó como espíritu, también te habló de un destino. De allá de la eternidad, Dios te puso en este tiempo. Y este tiempo, aunque son peligrosos, son gloriosos. Y te puso con un propósito. Entonces, esto te está llamando, pero aquí en el llamamiento ya estás en el cuerpo. Ya no es en la eternidad, es en el presente. Y aquí Dios te está llamando para hacer algo, para que tú aquí en el cuerpo empieces una formación. Esa formación se llama llegar a la imagen del Hijo de Dios. Dios quiere formarte, por eso te trajo aquí, por eso estás conectado hoy. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando por causa de un llamado. Pero lo que también tenemos que hacer hoy es entrar en la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación, quiero decirles, es que todos hemos pecado. ¿Quién justifica? Es Dios, no nosotros. Nosotros no nos podemos justificar. ¿Y qué es justificación? Justificación que viene de parte de Dios es hacernos inocentes y sin culpa. Pero si nosotros hoy entramos en esto, te va a preparar para tu eternidad, en donde va a venir una gloria de Dios. Donde Dios nos ha preparado un destino y es la eternidad. Pero ya no es en espíritu, ahora va a ser corporal, pero glorificado, como el Señor Jesús está en este momento. El Señor Jesús tiene un cuerpo, está glorificado. Amén. Ahora, muy importante esto, porque no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que Jesús fue inmolado antes de la creación de la tierra, antes de que fuera la tierra. ¿Cuándo fue sacrificado el Señor Jesús? Antes de que se creara la tierra. Entonces el Señor, en la eternidad, dijo, vamos a trabajar con mis hijos. Yo les voy a dar un espíritu, pero voy a crear la tierra, los voy a poner allí para poder darles forma, pero sé que van a cometer errores porque va a haber un enemigo, pero entonces yo tengo un plan. Voy a enviar a mi hijo, mi único hijo, para que a través de lo que Él haga por un llamado, entonces el Señor Jesús estuvo en el principio, Él creó con su palabra. Sí, en el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 1 dice que en el principio era el verbo de Dios, era la palabra la que se formó todo. Entonces era el Señor Jesús en espíritu, pero luego vino en carne.
y en carne tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado del Señor Jesucristo? Salvar a la eternidad, salvar a la humanidad. Te quería salvar, a eso vino, pero hay que recibir el Evangelio porque no escuchó al Padre en la eternidad. No quiso escucharlo. Está bien. Entonces Dios sí quiere salvar a toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere ser salva. ¿Por qué? Porque ha habido mucho estorbo desde la eternidad para ellos. Déjenme le digo y le explico esto. Entonces, el Señor Jesucristo vino con un llamado, pero entonces dijo a sus discípulos, estando en Nazaret, dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro dijo, no, 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 que no te acontezca eso, pobrecito de ti, no, 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 no. Y el Señor se voltea y dice, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Dice el Señor Jesucristo, era necesario que yo viniera y cumpliera lo que está escrito. Su llamado era para cumplir lo que está escrito. Pero hoy yo te voy a hablar escrituras, lo que está escrito para tu vida, Monte Sión, para tu vida. ¿Para qué? Para que tú por este llamado hoy seas justificado y puedas asegurar tu eternidad con una gloria mayor. Amén. Entonces, voy a leerles Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y dice, Jeremías 1, 5 dice, antes. ¿Qué es antes? Pasado. Antes que te formase. Antes de que tuvieras un cuerpo. Antes te conocí. Y esta palabra es para ti que me estás escuchando, estés en tu casa o estés aquí presencial. Antes te conoció, Él te creó, te dio espíritu. Y ese espíritu hoy se va a vivificar. Amén. No solamente te conoció, Él puso algo que es predestinar, es tu destino. Pero parece ser que a veces hay cristianos que tienen eso que conocieron antes de venir a la tierra y están distraídos. Por eso es tan importante conocer esto. Como los hijos de Isaacar, conocer los tiempos y saber qué tenemos que hacer. Si no, andamos perdidos, llegamos a nuestro destino hecho pedazos. ¿Cómo? Uno de los casos que yo veo es Sansón. Sansón, antes de nacer, viene el espíritu, viene el ángel y le dice a su papá Maola, le dice, te voy a dar un hijo. Tu esposa es estéril, pero les voy a dar un hijo. Él va a ser juez a Israel. Y eso va a traer una libertad sobre los filisteos. Los va a vencer. Viene Sansón porque ya había sido conocido y predestinado, pero con su llamado de juez nunca lo logró. Nunca fue juez. No ayudó, no enseñó, no cubrió. Pero al final de sus días, por causa de esto, por causa de haber tenido una predestinación, le dijo, Señor, perdóname. Ahora estoy ciego, no veo, la regué, lastimé a mis padres, mi familia, pero aquí estoy, dame la oportunidad. Y él destruyó y sí cumplió una parte de su llamado. Mató a muchos filisteos, muchos. ¿Pero qué? No cumplió el ser juez. Y yo estoy seguro que hay gente aquí, como en el caso de Jeremías, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y hay gente aquí que es santa y ha estado pasando momentos difíciles, dice, y te di por profeta a las naciones. Hay tanto llamado en la gente de la iglesia, del Señor,
que no ha activado eso. ¿Por qué no lo ha activado? Porque no está justificado todavía. Han cometido errores, se sienten mal, están detenidos, pero hoy tenemos que justificarnos para que se cumpla tu llamado. Amén. Para no llegar como Sansón, aunque es un héroe de la fe, aunque logró muchas cosas, llegó bien amolado. Como preso, ciego y pelón, porque le cortaron el pelo. ¿Dónde estaba toda su fuerza? O sea, llegó. Y sí, logró hacer cosas muy buenas. No está mal ser pelón, Poncho. No tiene ningún pelo de tonto. Ay. Ahora, quiero decirles todo esto porque tuve una experiencia con el Señor. Sea que algunos me tomen como algún loco que invente cosas, yo no puedo inventar desde el púlpito cosas, porque tengo que dar cuentas a Dios. Pero un día yo le dije, Señor, enséñame sobre la adoración. Entonces, yo estaba orando, eran las 7:30 de la noche, y le digo, Señor, enséñame sobre la adoración. Y de repente sentí como que ya no tenía peso en mi cuerpo. Me salí y era tan vivo lo que viví. Muy, muy, muy real. Pero me sacó a ver las estrellas, las galaxias. Y yo platicaba con Dios sin palabras. Platicaba mucho. Y me dice el Señor, porque mi cerebro funcionaba y le entendía todo desde el principio hasta la eternidad. Y me dice, tú naciste de mí y te hablé y tú me creíste. Y te puse en la tierra con un propósito. Y por poco no se cumple porque tú andabas en otros caminos, pero cuando tú reaccionaste, porque te envié a alguien a hablar de mí, se empezó a cumplir tu propósito. Dice, pero tú eres parte mía. Y me empezó a hablar todo esto y cuando regreso, porque no sé, fue mucho tiempo y realmente fueron algunas horas en donde yo regreso y estaba ya de noche, eran las 3:30 de la mañana y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y es que el Espíritu me estuvo ministrando todo ese tiempo y me dijo, saliste de mí antes de que creara la tierra, pero vas a volver a mí. Entonces cada vez que me encuentro con algún problema, el Señor me recuerda, ¿te acuerdas que te dije que saliste de mí y vuelves a mí? Porque estás asustado o preocupado. Tienes que aprender a confiar en lo que yo ya hice para ti. Amén. Entonces, estoy seguro que usted como el profeta Jeremías, saliste del Señor, si no, no estarías aquí. Si no, no estarían conectados. Pero su llamado hay que activarlo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Mis hermanos, son más bendecidos de lo que te imaginas. Qué contentos están. Son más bendecidos de lo que usted se imagina. Y ya han sido bendecidos en Cristo Jesús, en lugares celestiales. El siguiente versículo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te escogió? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero aquí me está diciendo que allá en la eternidad te dejaste ser enseñado por el Padre. Y entonces, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y hoy, para poder ser santo y sin mancha, necesitamos justificar. Y a eso hemos venido. Y yo espero que en casa aprendan esto porque tenemos que ser justificados el día de hoy. Versículo siguiente dice,
en amor. Y esto es importante. Yo creo que hay espíritus que aman mucho a Dios y espíritus que no aman a Dios. Por ejemplo, Luzbel estaba en el cielo, pero él no amaba a Dios, no tenía temor de Dios. Y él traspasó su autoridad y traspasó su santidad, de tal manera que mejor salieron. Y cuando salieron, cayeron en un juicio de Dios y esos espíritus se convirtieron en demonios. Por eso tienen tanto coraje con la gente que tiene este llamado, que han sido predestinados, que conocieron a Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden. Pero el día de hoy se va a activar mucho más esto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice que Él nos predestinó todo esto por amor a ti, porque tú lo amaste. Él te amó a ti, tú reaccionaste. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿cómo está esto? Vamos checando algún detalle. Juan capítulo 6, versículo 44 al 47. Mire, dice, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús. Y esto lo está diciendo cuando está enseñando sobre que Él es el pan del cielo que descendió. Y dice el Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, listo, vida eterna, justificado. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Otra vez, ninguno puede venir del pasado, del Padre. No puede venir al presente, a mí. Y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Me está hablando pasado, presente, futuro y eternidad. Siguiente versículo dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde nos enseñó? Desde aquí. Muchos de ustedes están así como que quieren aprender más, pero ya fuiste enseñado desde la eternidad. ¿Por qué estás aquí? Porque reaccionaste a una palabra. Y muchos otros no han reaccionado y necesitan que tú como hijo les compartas. Entonces, dice, muchos fueron enseñados en el pasado por Dios. Así todo el que oye al Padre y aprende de Él en el pasado va a venir al presente. Versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios, del pasado, del pasado. Este ha visto al Padre. Mis hermanos, seguro estoy que vienes del pasado, tierra. Tú veniste del pasado. Y tú eres una parte de Dios, porque Dios es espíritu. Él te creó con su espíritu. Tú eres una parte de Dios, vienes del pasado. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, en el presente, tiene vida eterna. Y hoy vamos a ver cómo poder activar nuestro llamado, estar seguros de nuestro futuro próximo y cómo vamos a vivir en la eternidad glorificados. Amén. Glorificado es impresionante. Por ejemplo, dice el Salmo 139, versículo 16, dice David, antes de que yo naciese, mis ojos te vieron. Dice, en este versículo dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuándo? Cuando nació, cuando estaba en el vientre de su madre.
Y en tu libro, ¿cuál libro? Las Escrituras, estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mí sin que faltase alguna de ellas. Esto es en el cuerpo. Entonces, en la Biblia están escritas cosas que te están dando forma para que llegues a ser conforme a la imagen del Hijo, para que Jesús sea el primogénito y tú seas hermano de Jesús. Eso lo dice la Biblia. Entonces el día de hoy es fundamental lo que estamos aprendiendo, porque venimos de la eternidad, pero hoy se tiene que activar tu llamado y hoy debemos de estar justificados para saber que vamos a estar en la eternidad glorificados. Y a veces estamos todos asustados, estamos todos preocupados, estamos todos ansiosos, estamos enfocándonos en lo malo y dejamos de ver lo que sí Dios quiere y está formando en nosotros. Entonces, ¿por qué hay gente que dejó de venir para ser formado por la palabra que Dios está enviando cada domingo o cada discipulado o cada reunión? ¿Por qué? Porque se distrajeron, están asustados y Dios quiere volver a llamarte para justificarte. Amén. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos. Muy importante. Romanos capítulo 1. No, Romanos capítulo 5, versículo 1. Veamos el presente y el futuro próximo. Por favor, póngale mucha atención porque esto es lo que hoy, como los hijos de Isaacar, tenemos que hacer. Fíjense bien, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser justificados? Por la fe. Y la fe nos indica qué hacer. Amén. Hay mucha gente que dice fe, que tiene fe, pero lo que hacen no me indica que tenga la fe. Solamente es de los dientes para afuera. El que tiene fe hace algo. El que tiene fe hace algo. Es justificado. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros entendemos que tenemos un llamado. Sí. No todos tienen un llamado de pastor o de profeta o de maestro. Tienen llamado a hacer muchas otras cosas. Me encuentro en la Biblia mucha gente usada por Dios. Y hoy creo que se va a activar esto para que tú puedas ser usado por Dios para bendecir a muchos otros que están perdidos. Versículo 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Primero dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y luego me dice que soy justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice que cuando soy justificado por la sangre de Jesucristo, ya soy libre de la ira de Dios. Entonces, por causa de la justificación en la sangre de Jesús, primero por fe, luego en la sangre de Jesús, yo ya no voy a la eternidad a un lugar que se llama infierno, sino voy a la eternidad a un lugar hermoso, celestial, preparado para los hijos. Usted tiene que estar aquí. Quiero asegurarme que nadie se pierda esta mega bendición que Dios está hablando, que Él ya puso en tu corazón desde antes de que vinieras a la tierra. En serio, esto es importante. Entonces, vienen momentos difíciles a mi vida y viene el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que platicamos allá en la eternidad? Te saqué de la tierra y platicamos. ¿Por qué te estás asustando? Señor, pero es que me equivoqué. Justifica. Deja que te justifique yo. Porque tú no te puedes justificar. Dios es quien justifica. Dios es el que justifica. Ahora, ¿cómo puede Dios justificarme? A través de la fe y a través de la sangre del Hijo de Dios. De la manera como podemos justificar. No podemos ser justificados por nosotros mismos. Es la fe de Jesús en nosotros y la sangre. Versículo 10. Porque si siendo enemigos
si estábamos distraídos, haciendo lo contrario, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estemos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y hoy la vida de Jesús quiere estar en ti. Déjame te digo algo que es la justificación. La justificación es una transferencia. Es una transferencia. El pecado que tú traías, la carga, el miedo, todos tus errores, el Señor Jesús hoy quiere que tú se los entregues. Pero Él también te quiere transmitir la justicia que viene de Él. ¿Y qué es justicia? Justificación es inocente, hacerte inocente. La gente que no está justificada es bien maliciosa. Piensa mal de los otros, habla mal de los demás. Pero cuando somos justificados, te hace inocente, sin culpa. Ya no estás, ay, pobre de mí. No, dijo, gracias Señor, estoy justificado y tengo vida eterna y ahí será glorificado. Entonces, todo el propósito de entender el pasado, el presente, el futuro y la eternidad es con una finalidad de ser formados a la imagen del Hijo de Dios. Y hoy Dios quiere darle forma a tu corazón. Amén. Así es de que es importante esto. Déjame le hablo un poco más de la justificación. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 35. Esto es importantísimo. Es una experiencia que he tenido. Ha sido una experiencia un poquito complicada para compartirla porque es algo que en la razón de la mente de la gente no entiende, que somos creados desde antes de que fuera fundada la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, ¿qué son escogidos? Los que aprendieron a tomar su llamado y fueron justificados. Dios es el que justifica. ¿Quién va a justificarte? Dios. ¿A través de qué? De la fe y de la sangre en Jesús. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará la eternidad? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti, por mí, en este momento, estés en casa, estés aquí presencial, el mismo Señor Jesucristo está intercediendo por ti. Está diciendo, hijito, Padre, mira, están conectados, me están creyendo, Señor, mira, están batallando, mira los problemas que están pasando. Quiero traerles esperanza. Por eso hoy el Espíritu de Dios quiere infundir aliento a tu vida y poder reaccionar en este momento presente como los hijos de Isaacar para que nosotros podamos vivir en la justificación que viene del Señor. Dice, ¿quién justifica? Es Dios. Tú ya no estarás condenado, sino justificado. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Si Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo siguiente dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Entonces es el Señor Jesús el que ha venido a tu vida para llenarte de amor y el que ama todo lo puede, todo lo cree. El que ama no hace nada indebido, el que ama no busca lo suyo, busca el ayudar a los demás, el ver por los demás. El que ama ve diferente la vida. ¿Y quién es el que ama? El que ha sido justificado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás siendo justificado se quitó toda la culpa, la acusación, toda la condenación y todo el peso que venía que nos hacía ser tan negativos. Y en lugar de ser inocentes, maliciosos. Entonces hoy el Señor lo que quiere hacer es limpiarnos y volvernos a traer esa esperanza de estar justificados, de salir aquí bien, de entender que Dios
tiene el control de los tiempos y el control de tu vida. Y que lo que te va a sostener es su amor. Porque hemos visto que todo este proyecto es por amor. Todo. Dios te ama más de lo que te imaginas. Amén. Así es de que los que creen, los que son justificados por fe, hacen algo. Vuelvo a decirles, si nosotros venerábamos y obedecíamos a nuestros padres que nos disciplinaban terrenalmente, ¿cuánto más no vamos a recibir bendiciones del Padre de los Espíritus si obedecemos? Y entonces hoy lo que tenemos que hacer es, venimos del Padre de los Espíritus, obedezcámosle. Amén. Importante esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, está hablando de las promesas de Dios, y recuérdense que Pedro nos está hablando de lo que, nos está enseñando de los días, de cómo se viven, de que el principio nos está enseñando de las cosas finales y de que cómo prepararnos. Pedro está diciendo que la palabra profética es la más segura, la palabra profética es la escrita. Entonces, ¿queremos vivir seguros? Atendamos la palabra profética. Y él dice que él está dándonos estas promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el día de hoy, quiero decirles, algunos no tienen activado su llamado, porque no han sido justificados, se sienten con peso, se sienten mal, están desanimados, teniendo la fe, no la usan, pero hoy lo que Dios quiere es que tú participes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir participar? La palabra participar es ser parte de lo divino. ¿Cómo yo puedo ser parte de lo divino? ¿Cómo hacer parte? ¿Cómo me puedo hacer parte de lo divino? Y el Señor Jesús dice, por fe y por mi sangre. Entonces, cada vez que tomamos la cena del Señor, el pan y el vino, el pan representa el cuerpo de Jesús, el vino o la copa representa la sangre de Jesús. Cada vez que la hago mía por fe, me hago parte de lo divino. Y Jesús es de naturaleza divina y te haces parte de. Y entonces Él te da la capacidad para poder huir de la corrupción y de la concupiscencia que está desactivando la vida de la gente en el presente, teniendo un llamado tan importante como lo fue de Sansón. Sansón tenía un llamado importante. ¿Llegó a su destino? Sí, pero no como Dios lo había llamado. Jeremías viene el Espíritu y le dice, desde antes que tú nacieres, yo te conocí. Y te di por profeta, te puse un llamado. Y entonces viene Jeremías y por poco se desvía, porque quería aventar la toalla. Pero viene el Espíritu Santo y le dice, no, tú no te conviertas a ellos, mejor que ellos se conviertan a ti. ¿Y cómo? Aplicando lo que yo te he hablado. Y se volvió a levantar y hoy Jeremías nos es de mucha bendición porque está escrito como palabra profética. Y creo que muchos de ustedes el día de hoy activarán cosas impresionantes y se va a manifestar lo divino, naturaleza divina, cosas que no se habían activado en tu vida, se tiene que activar. Amén. Y unos serán muy rápidos, otros más lentos. Quiero decirles que tenemos 4 domingos en donde la gente que está viniendo se está sanando.
Y no precisamente los que pasan, sí, oramos y suceden cosas, pero simplemente por cuando están escuchando, se están sanando. Es que es la presencia de Dios la que te sana, es la presencia de Dios y sus promesas. Y hay gente que está sanando en este momento. Amén. Así es de que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina y nos ponemos de pie para tomar la copa y el pan. Y van a pasar los servidores para que tú puedas tener la copa y el pan. Gracias. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice, entrégame tus cargas y lleva mi yugo que es suave y ligero. La palabra yugo es de donde viene la palabra cónyuge. Cónyuge es el que tiene un compromiso, un pacto, que caminan en la misma dirección. Cuando nosotros estamos viniendo al Señor Jesús y hacemos un pacto con Jesús, nos hacemos cónyuge. Caminamos en la misma dirección, con una función que aumenta y se incrementa la fuerza de tu vida. Pero cuando no estamos caminando con Jesús, nos cargamos, cometemos errores, nos atacan, venimos hechos pedazos. Y cuando vengo al Señor Jesús, le transfiero y Él me transfiere. Yo le traigo mis injusticias y Él me transfiere su justicia. Y cuando me trae su justicia, me hace inocente, sin culpa, libre, puedo aprender a vivir como Dios quiere que viva. Disfrutando lo que tenemos. Que hay gente que está batallando, no disfruta lo que tiene. Pero si tú disfrutas lo que tiene, Dios te dará más. Amén. Voy a leer Isaías 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús lo lastimaron por mi rebeldía. ¿Sí? Molido por nuestros pecados. Rebeldía y pecado sí lo tenían. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, dice, hoy tomo tu rebelión, tu pecado y la falta de paz la tomo. Y si te has sentido enfermo, física, emocionalmente, espiritualmente, hoy la tomo y la pongo en la cruz. A eso fui a la cruz, para que tú puedas ser justificado. Y no solamente eso, sino que derramó su sangre, no nada más para limpiarnos, sino para quitar lo que producía eso que se llama maldad. Levantemos el pan que representa el cuerpo de Jesús en la cruz. Y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé que he venido de ti
y vuelvo a ti. Pero este momento yo quisiera entregarte todos mis errores, mis desánimos, mis malos pensamientos, mis malas acciones. Si he tenido un llamado y no lo he cumplido, perdóname, Señor. Pero hoy vengo a ti para que tu voluntad sea hecha en mi vida. Si he cometido faltas y he lastimado a los demás, perdóname, Señor. Pero hoy soy libre de pecado, de rebelión, de enfermedad y de toda inseguridad. Tu paz en mi vida será una realidad. En memoria tuya hoy tomo este pan. Puedes tomarlo. Yo quisiera que usted fuera justificado por fe. Esto lo haga con todo su corazón. Que no solamente somos justificados por la fe, sino por obedecer y creer en el poder de la sangre. Que por la sangre de Jesús tú eres limpio. Y dijo el Señor Jesús cuando tomó la cena, levantó la copa y dijo: este es el nuevo pacto y es mi sangre, que por muchos es derramado. Y esos muchos están aquí, están conectados. Dice que cuando la tomemos, su sangre nos limpia. Y por su sangre somos justificados. Dígale: Señor, bendigo esta copa, que en tu nombre hoy la tomo. Y el día de hoy, yo soy justificado, sabiendo que esto le da oportunidad a tu espíritu de darle forma a mi vida para poder ser hecho a imagen del Hijo. Y en tu nombre hoy tomo esta copa, en el nombre de Jesús. Puedes tomarla. Está yendo la carga, la acusación, el peso, la enfermedad. Mientras estás recibiendo esto, no se distraigan. Vamos a alabar al Señor. Adórale. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, yo te adoraré, yo te adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Una vez más, familia, ese es nuestro Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más, ese es nuestro Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Padre. Estás obrando. Y este ha sido un día de reconciliación. Este es un día donde tú tomas descargas. Este es un día donde tú traes libertad y sanidad. Este es un día donde tú pones pensamientos y nos enseñas a vivir felices, cualquiera la situación que estemos. Ahora, Señor, volvemos a la confianza de nuestro Dios, nuestro Salvador, sabiendo que hoy tú santificas a quien haya obedecido, a quien haya creído, hoy justificados por la fe y por tu preciosa sangre. Tenemos paz para con nuestro Dios. Gracias, precioso Dios. Amén. Amén. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.